día, Iglesia Cristiana Betel. Qué alegría, y todos los amigos y oyentes que me oyen a través de este medio. Para mí es de sumo gozo poder iniciar esta nueva temporada. Sabe que en medio de las situaciones que hemos estado viviendo, hemos tratado de desarrollar formas y plataformas virtuales para poder seguir bendiciendo y edificando la casa de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, en medio de una crisis administrativa que estaba viviendo la iglesia, que querían hacer de Pedro un administrador. Él proclama lo que es el resumen de un ministro. Él dice: no es justo que deje de ministrar la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego concluye y dice: mas yo persistiré en la oración y la administración de la palabra. Como pastor me da mucho deseo, mucho gozo, y el anhelo mayor mío es que pueda crecer en la palabra de Dios. Entonces mi petición y mi tarea es orar por la iglesia y ministrar la palabra. Por eso hemos desarrollado esta plataforma. Mirando todo lo que ha estado transcurriendo en este tiempo, me he dado cuenta que lo más importante son los fundamentos. Salmista hace una proclamación y a la vez hace una pregunta en el Salmo 11, versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y creo que en las próximas semanas, o el tiempo que Dios nos permite, esta plataforma, los miércoles, queremos contestar eso. ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos fueran destruidos? Entonces yo quisiera poder iniciar esta serie hablando acerca de los fundamentos, que vamos a estar tocando varios temas para poder bendecir la iglesia. Entonces yo espero que a través de estos próximos miércoles usted pueda entrar de una forma más profunda en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y escuche bien, porque este es mi deseo, que nosotros podemos comprender y entender que Dios nos está llevando a elevar nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios. Así que empecemos este estudio y espero que sea de gran bendición en este día. Dios le bendiga. Dios le bendiga en este día. Espero que la gracia y la paz de Dios puedan inundar sus corazones y sus hogares. Me trae mucha alegría y gozo empezar una nueva serie. Quisiera titularlo, si se puede decir así, Fundamentos, porque creo que es necesario profundizar un poquito más sobre los fundamentos cristianos. Y hay un tema que está ardiendo fuertemente en mi corazón. Quisiera utilizar algunas enseñanzas que hemos utilizado en el pasado, pero también queremos añadirle algunas más y poder traer esta serie de estudios hacia ustedes sobre el concepto de conociendo a Dios. Y nosotros vamos a estar utilizando en estos próximos estudios el libro de Hebreos, que creo que va a ser de suma importancia y beneficio para nosotros hablar acerca de este concepto de conociendo a Dios. Entonces, quiero leer aquí en Hebreos capítulo 1, quisiera considerar los primeros 4 versículos. Y mira cómo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, voy a estar, y quisiera que presten atención, y si puedo utilizar esta palabra, perseveren a través de este estudio, porque va a ser un poquito más largo de lo acostumbrado, pero creo que es necesario para poder hablar acerca de este concepto de conocer a Dios. Entonces, en esta serie de estudios, mi deseo es que podamos subir el nivel de entendimiento y de expresión.
Lo que quiero decir es que necesito que me presten el don de su intelecto. La Biblia dice que debemos de amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, pero también con toda nuestra mente. Entonces Dios nos ha dado la bendición del intelecto. Entonces mi deseo es una enseñanza un poquito más profunda, donde sí hay algunas cosas que tal vez usted va a decir, ¿qué significa eso? Tal vez buscando que de alguna forma provoquen usted un deseo de profundizar sobre conceptos teológicos bíblicos, especialmente cuando se habla acerca de Dios. Entonces, necesito que me presten el don de su intelecto, porque hay términos y conceptos que son necesarios expresarle, pero que tal vez van a ser un poquito más elevados de lo acostumbrado. De hecho, creo que esto es necesario porque debe de ser así, porque el enfoque de esta serie de estudio es hablar acerca de conocer a Dios. Y la realidad es que Dios es grande y poderoso, infinito en conocimiento y sabiduría. Entonces, intentar, y utilizo esa palabra, intentar, hablar un poquito acerca de Dios tomará todo nuestro esfuerzo, nuestra energía y el don de intelecto para poder estudiar y escudriñar lo que la palabra dice en ese sentido. Entonces ahora, para tal tarea hemos escogido, como dije antes, el libro de Hebreos. Y permíteme decir que no está claro quién escribió este libro. Y cuando digo el libro de Hebreos, no es que nosotros vamos a hacer un estudio profundo sobre o completo sobre este libro, sino que vamos a utilizar algunos de los primeros versículos, nada más los primeros de versículos y algunos otros textos para armonizar y poder afirmar lo que estamos predicando. No vamos a entrar de lleno en el libro, pero sí es necesario saber un poquito sobre el libro. Entonces, quisiera empezar diciendo que no es claro quién escribió el libro de Hebreos y han surgido un sinnúmero de posibles candidatos. Pero la realidad es que el mejor título que le podemos dar al autor de este libro es pastor, porque pastor refleja el carácter de esta carta por sus enseñanzas, sus instrucciones y especialmente por las advertencias que el libro hace. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Y aquí la razón principal de este libro: conocer a Dios a través de la revelación de su Hijo Cristo. Conocer a Dios a través de la revelación de su Hijo Cristo. Con esto dicho, quiero utilizar este estudio como una introducción hoy de esta serie, definiendo términos que son importantes, con la esperanza de que podamos salir de esta serie con un concepto más elevado de quién Él es, de quién es Dios, lo que Él hizo por mí a través de su Hijo y cómo puedo seguir el camino que Él ha trazado para mí. Entonces, permíteme dar algunos datos importantes acerca de este libro. El autor, por ejemplo, hablar un poquito sobre esto. Como antes mencioné, el libro no dice quién es el autor de Hebreos y hay muchas especulaciones sobre su autoría, pero lo que sí sabemos es su habilidad, sus preocupaciones y su relación con aquellos que se dirige. O sea, la habilidad que él tiene de transmitir un mensaje a una audiencia en específica que tenían los conceptos que él está presentando muy claro en su mente y cómo utilizar estos conceptos para poder hacer unas afirmaciones acerca de unas verdades fundamentales para la fe cristiana. A través de este libro vemos que el autor tenía un conocimiento completo y profundo sobre el Antiguo Testamento y un entendimiento claro de cómo se debe, escucha bien, de interpretar las profecías del Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento de las mismas en Cristo Jesús. Lo voy a repetir porque es fundamental para el estudio que estamos dando. A través de este libro vemos que el autor tenía un conocimiento completo y profundo sobre el Antiguo Testamento y un entendimiento claro de cómo se debe de interpretar las profecías del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en la vida, la muerte, resurrección y las obras de Cristo. Y esta es la gran función y afirmación de esta carta sobre la supremacía de Cristo y el cumplimiento de las profecías, llegando a su cúspide, y podemos ver lo que se conoce en la teología como la revelación progresiva, donde Dios progresivamente ha estado revelando esta palabra y vemos la culminación en el Hijo
de Dios. Entonces, la completa suficiencia del Hijo de Dios como el sumo sacerdote efectivo del pueblo de Dios, escucha bien, es el antídoto del autor en contra de los peligros de su audiencia, en contra de los peligros que su audiencia confrontaba en ese momento. Lo voy a repetir más adelante, pero permíteme describir los peligros. Ellos estaban en peligro de negar una confesión pública y una devoción pública en Cristo, y también negar a Cristo como Dios. No dejar también, los peligros eran no dejar que las atracciones del mundo los desviara de Cristo. Y por último, entre poca, porque hay mucho más, pero no ceder a las presiones sociales del pueblo pagano, quienes no aceptaban a Cristo. Entonces, cuando miramos esto, el antídoto que el autor de Hebreos nos está dando, el pastor de Hebreos, es que nosotros tenemos que tener completa suficiencia en el Hijo de Dios como el sumo sacerdote que es efectivo del pueblo para hacer todo cuanto nosotros necesitamos ante Dios por nosotros. Entonces, a través de Cristo y solo en Cristo es que podemos conocer a Dios y entrar por ende en una relación con Dios. Entonces, vamos a hacer una aplicación rápida de lo que yo estoy hablando. Lo que el autor de Hebreos, de una forma elocuente, profundo, está tratando de expresar es que nosotros como cristianos y creyentes siempre vamos a ser presionados, vamos a recibir presiones de afuera, de gente no cristiana, de la sociedad, de la cultura, de tratar que nos amoldeemos a lo que es las estructuras que ellos han establecido, aún referente a la religión en ese sentido. Entonces, donde sobresale el cristianismo es que nosotros sabemos y entendemos y comprendemos que hay suficiencia en Cristo Jesús. No hay otra salvación sino a través de Cristo, donde otras religiones y sociedades tratarán de presentar un sincretismo donde presenta varios caminos para poder llegar a Dios. El cristianismo y su base fundamental es que no hay varios caminos, sino que hay un camino. Entonces, entender la suficiencia que hay en Cristo, y por eso el autor empieza hablando acerca de Cristo como la supremacía de Cristo y cómo Cristo se relaciona con el cumplimiento de los pactos y de las profecías del Antiguo, para que entendamos que nuestra suficiencia se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, aplicándolo a hoy, cuando recibimos tantas presiones con el posmodernismo, con el individualismo, que quiere que nosotros nos hagamos nuestros dioses propios y que busca respuesta en el hombre, Dios está diciendo, no, hay solamente una respuesta que se encuentra, la verdad se encuentra en Cristo Jesús, y por eso Él está afirmando la revelación tan poderosa que hay en Cristo Jesús, que posteriormente de estas enseñanzas vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, ese es lo que el autor. Entonces, un poquito sobre el propósito del libro. El tema general es que Cristo es más grande que cualquier ángel, sacerdote o pacto institucional, y por ende cada lector de esta carta, en vez de dejar tan gran salvación, es llamado a sujetarse fuertemente a través de la fe al verdadero descanso que se halla no en rituales, no en costumbres, no en leyes judías, sino en Cristo, y animar a otros en la iglesia a perseverar hasta el fin. Entonces, Hebreo frecuentemente anima a su audiencia a perseverar y advierte en contra de dejar a Cristo. Y sobre esta verdad vemos que los argumentos de este libro toman una progresión cuidadosa. En otras palabras, todas las enseñanzas y verdades que presenta este libro y su autor tiene la intención de llevar al pueblo a una perseverancia en Cristo como el autor, el que los inició en la fe, y como el consumador de su fe, el que también lo llevará a su cumplimiento. Por eso casi al final del libro, en el capítulo 12, donde vemos esta gran expresión y afirmación que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe, el que inició la fe en nosotros y que también está trabajando en nosotros para llevar esto a su cumplimiento. O sea, que Hebreos es descrito como un mensaje grande o un sermón grande que está progresando y girando alrededor de esta verdad sobre la supremacía de Jesucristo como Hijo de Dios. Y por eso llamamos al autor de Hebreos el pastor.
Entonces, permíteme en este mensaje hablar de dos conceptos que son de suma importancia comprender para un entendimiento del libro de Hebreos y de nosotros como su pueblo. Y las dos palabras que creo que van a ser necesarias es pacto y revelación. Pacto y revelación. Y conocer acerca de estas dos palabras nos revelará más sobre el carácter de Dios, especialmente en relación con nosotros, su pueblo. Entonces, vamos a entrar aquí y de hecho lo había mencionado antes, este estudio va a ser un poquito más largo, si usted se tiene que detener, darle pausa ahí, hacer otras cosas, o si usted tiene que decir, voy a analizar un poquito y mañana regreso, pueden hacerlo, pero por el efecto del estudio vamos a seguir. Entonces, las dos palabras que vamos a hacer es hablar acerca de pacto y hablar acerca de revelación. Hablar acerca de pacto y revelación. Y escucha, porque estas dos palabras son fundamental para poder comprender el intento del autor de hablar acerca de conocer a Dios a través de la revelación de Jesucristo. Pacto y revelación. Mira el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este versículo está saturado con el concepto de pacto y revelación. O sea, el lenguaje, la construcción literaria, la construcción hermenéutica, la construcción que el autor está dando, todas las palabras que él está utilizando cuando utiliza la palabra habiendo hablado, el tenso, hablando acerca del tenso, habiendo hablado, al tenso pasado, o sea, hablar de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Estas palabras que tú ves, profeta, habiendo hablado en tiempos anteriores, carga fuertemente y está saturado fuertemente con el concepto de pactos y revelación. Porque el autor en este primer versículo está relacionando todo lo que va a hablar con los pactos que había hecho al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Es el intento del autor, agarrarle la atención a un pueblo judío, una audiencia judía que entendía el concepto de pactos, de la religión judía, de lo que Dios había prometido, de Jehová, de Yahvé, siendo ellos el pueblo. Entonces, él está utilizando esto para agarrarle la atención del pueblo, pero poder profundizar un poquito más allá del cumplimiento de los pactos en Cristo Jesús. El autor habla de pacto porque se refiere a las promesas hechas en tiempos anteriores y revelación, porque habla acerca de lo que ha dejado a conocer en el pasado por los profetas y en el presente por su Hijo Jesús. Escúchalo bien. Él habla acerca de lo que ha dejado a conocer en el pasado por sus profetas y en lo presente por su Hijo Jesús. Y tal vez usted diga, wow, ha mencionado mucho a Cristo, está mencionando mucho al Hijo de Dios, a Jesús. Y esto es con intencionalidad, porque hoy en día hay un ataque feroz en contra de la persona y obra de Jesucristo, en contra de la cristología, un entendimiento claro de lo que la Biblia presenta, una teología clara de quién es Cristo. Y muchos quieren negar su divinidad. Muchos quieren simplemente ponerlo como otro profeta o colocarlo en un nivel tal vez un poquito más alto de los profetas, de los ángeles, pero no es Dios. Y el autor de Hebreo está combatiendo completamente lo opuesto a eso y está hablando acerca de la divinidad y la supremacía de Cristo. Entonces voy a hablar mucho de Cristo en esto. De hecho, la conclusión, para darle la conclusión antes que terminemos, usted no puede conocer a Dios si no ha conocido la revelación de su Hijo. Entonces, bíblicamente y teológicamente hablando, pacto significa esto: un acuerdo entre Dios y el hombre que viene a ser la base para recibir bendiciones divinas y salvación eterna. Lo voy a repetir: un acuerdo entre Dios y el hombre que viene a ser la base para recibir bendiciones divinas y salvación eterna. Entonces, dos cosas que son necesarias entender de este concepto de pacto con Dios. Primero, que el pacto con Dios, escucha esto, es iniciado por Dios. Él inicia el pacto para que nadie se puede llevar la gloria. Él es el autor de todo porque Él es el Dios de nuestras vidas. Entonces, número uno, a entrar y hablar acerca del pacto que la Biblia nos presenta, primero es iniciado por Dios. Segundo, no solamente es iniciado por Dios, pero de acuerdo a su palabra, los términos también son especificados por Él. Lo voy a repetir: iniciado por Dios, pero los términos son especificados por Él. Usted no trae tu agenda a Él, sino que lo rinde ante sus pies. Y estas son buenas noticias
Escucha bien, porque la fuerza del pacto depende sobre su poderío y su fidelidad y no es nuestro. Y esto es buena noticia porque yo no sé cuántas veces usted, como yo, hemos tratado de ser fiel a algo que nosotros hemos dicho, Señor, que voy a hacer esto, lo otro, y rápidamente con el tiempo fallamos. Lo lindo de los pactos bíblicamente hablando y teológicamente hablando fue iniciado por Dios y Dios establece sus especificaciones, lo cual dice que el cumplimiento depende sobre su poderío y su fidelidad hacia nosotros. Y hoy en día hay demasiadas personas que están diciéndole a Dios lo que Él debe de hacer y cómo Él debe de hacerlo. Y por eso hay muchos que se están moviendo en estos tiempos a hablar acerca de que tú tienes que pactar con Dios y hablar acerca de cómo pactar con Dios y entrar. No, bíblicamente hablando, el que pacta con Dios es Dios. El que pacta es Dios con el hombre. Y hay mucha gente hoy en día que le están diciendo a Dios lo que Él debe de hacer y cómo Él debe de hacerlo. Pero el Dios que usted y yo servimos es Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, el Dios de este libro, el verdadero Dios, Jehová, que usted y yo le servimos, es quien establece las reglas del juego. Romanos 9, 19 al 21, el apóstol Pablo, meditando sobre esta verdad, dice: ¿me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué resistes a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Entonces, escucha bien, porque toda la Biblia es una historia de pactos en los que Dios ha participado con los hombres. Los 5 protagonistas principales de la Biblia: Dios pactó con Adán y Eva en el Edén, con Noé después del diluvio, con Abraham concerniente con su descendencia y la tierra Canaán, con Moisés e Israel en el monte Sinaí y con David referente a su dinastía, de donde saldría Jesús posteriormente, el Mesías prometido. Pero estos fueron los pactos antiguos, lo que Dios hizo con esas personas en específico. Pero hoy Dios ha establecido un pacto nuevo de gracia, establecido por su Hijo Cristo Jesús, que está disponible a todos los creyentes. Escucha bien, porque Dios nunca violará sus promesas, pero el hombre por sus acciones lo puede anular. Pero qué lindo es saber que la gracia de Dios es suficiente y aún en medio de nuestra violación, la sangre de Cristo mantiene sus promesas en nuestras vidas reales. Y esto es algo que nosotros hemos experimentado. La gracia de Dios extendida una y otra vez, a pesar de nosotros violar su pacto. Hay muchos de nosotros que Dios hace tiempo hubiera tomado el contrato del pacto que hizo con nosotros y haberlo roto, porque nosotros no fuimos fieles con las estipulaciones del contrato que nos correspondía. Pero amada iglesia, hermano que me escucha, qué bueno, gracias por la gracia de Cristo, porque aún en medio de mis faltas, aún en medio de mis fallas, Dios mantiene el pacto vigente. Y no tengo nada más que pensar en las canciones que antes cantábamos. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Y la gran canción que antes cantábamos mucho: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es grande, es tu fidelidad. Nada se compara con la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios. ¿Y dónde estuviéramos si no fuera por el Señor? Entonces, cuando hablamos de pacto, es Dios que pacta con nosotros. Entra y el autor de Hebreos, para nosotros poder conocer a Dios, nos está revelando algo profundo sobre el carácter de Dios. Que Dios ha entrado en una relación con nosotros. Él ha pactado con nosotros. Él inició eso porque el deseo de Él desde el principio era redimir a su pueblo. Tener un pueblo que Él podía llamar. Por eso la Biblia proclama que fue la oveja inmolada desde la eternidad. O sea, Dios no improvisó. Luego que Adán pecó, dijo: wow, ¿qué voy a hacer? Sino que desde la eternidad, antes de crearnos, sabía que esto iba a pasar y ya había
provisto una salida, que es el cordero que fue inmolado desde la eternidad, que es Cristo Jesús. Y ese Dios ha entrado en un pacto con nosotros a través de su Hijo amado Jesús. Entonces, el nuevo pacto establecido por Jesús hace provisión para 3 privilegios claramente superiores a cualquier otro pacto previo. Primero, escucha bien, el pacto es completo y no parcial. No está esperando el cumplimiento. Y sé que estoy dando mucha información. Son mi esperanza es que usted puede, si tiene que pausarlo, detenerse, no hay problema. Pero mi deseo es poder entregarle esto y más adelante usted puede digerirlo. Entonces, vamos a hablar de esto porque el nuevo pacto establecido por Jesús, acuérdate que estamos hablando del nuevo pacto, el autor de Hebreo está presentando un mejor pacto que el Antiguo Testamento. Establecido por Jesús hace provisión para 3 privilegios, entre muchos, pero 3 privilegios claramente superiores a cualquier otro pacto previo. Número 1, el pacto, escucha bien, es completo, no parcial. O sea, no está esperando un cumplimiento. Cuando usted se acerca a los pactos del Antiguo y las promesas del Antiguo Testamento, hay muchos que todavía están esperando ciertos cumplimientos, o cuando se lo entregó en ese momento todavía tenía que esperar el cumplimiento del pacto. Pero en Cristo Jesús el pacto es completo, no parcial. No está esperando el cumplimiento. Por ende, porque usted me diga, pero pastor, todavía estamos esperando la promesa de la segunda venida de Cristo, todavía estamos esperando la promesa de cielo nuevo, tierra nueva. Después, hay muchas promesas que no han llegado a su cumplimiento, sí, pero escucha bien, porque en Cristo Jesús, como Cristo ya hizo la obra y Él terminó el sacrificio, aunque todavía no ha llegado a su cumplimiento dentro de Cristo, Dios está diciendo que vivimos como si eso ya es una realidad. O sea, el todavía, pero no. O sea, el que todavía no ha llegado, pero ya ha llegado. En ese sentido, entonces lo que Él está hablando de que por eso aún usted ve el concepto fuertemente arraigado acerca de la fe, sobre las realidades, que la fe que Él pronuncia, que especialmente el capítulo 11 es basado en realidades, que aunque nosotros no lo hemos visto, no es una fe ciega, porque está puesto sobre el Dios que si lo ha prometido lo cumplirá. Así que ya en la mente de Dios, y esto es parte, y no quiero entrar tanto, pero esto es parte de la omnipresencia de Dios. La omnisciencia de Dios, pero especialmente la omnipresencia de Dios, que Dios no está sujeto al tiempo. Entonces Él está en el pasado, presente y futuro a la misma vez. Más profundo. O sea, no solamente está aquí ahora mismo en Florida, donde estoy grabando esto, y también a la misma vez en África y en Suramérica, Centroamérica, diferentes partes, a la misma vez, pero va más profundo. Él no está sujeto a los tiempos, pasado, presente o futuro. Él está en el pasado, presente y futuro a la misma vez. O sea, que Él está en el presente con nosotros, pero también ya está celebrando la boda del Cordero. O sea, estamos hablando acerca de la omnipresencia. Entonces, cuando Dios todavía no vemos el cumplimiento, no significa que no es completo. En la mente preeterna de Dios, ya eso es un cumplimiento, fío, ya eso es un hecho. Si Él lo ha dicho, se cumplirá en ese sentido. Entonces, el pacto es algo completo. Entiende esto, porque en el mundo antiguo, escucha bien, donde estaba escrita la Biblia, la religión era esencialmente, se rodeaba alrededor de sacrificio. Ellos estaban obsesionados con el sacrificio, y el punto focal de su adoración era el sacrificio, ofrenda de animales y en algunas ocasiones humanos a sus dioses. Y el pueblo de Israel hacía lo mismo, pero para los pecados del pueblo, excepto obviamente los sacrificios humanos. Pero el problema era que esa sangre que se derramara era para cubrir el pecado y no perdonaba o quitaba el pecado. Y por eso en esta misma carta, en el capítulo 10, versículo 14, el autor, hablando acerca de esto, dice: porque la sangre de los toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero bajo el nuevo pacto en Cristo no hay cobertura de pecado, sino perdón completo del pecado. Y el pecado una vez y por siempre ha sido quitado. Mira los versículos 10 y 14 de ese mismo capítulo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Detenémonos ahí por un momento. Aquí vemos los matices y los atributos
que el autor está adjudicando a Cristo como divino, la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque solo Dios, en la mente hebrea, para muchos que están tal vez no, pero en la mente hebrea, el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, él claramente está diciendo, santificado mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús ofrecido una vez y para siempre, una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Versículo 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. La plenitud del pacto, el cumplir a plenitud y a cabalidad el pacto. Y ahora la reconciliación con Dios no dependerá de la repetición de sacrificio, sino que habrá perdón completo basado en el sacrificio único de la sangre de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, pudo decir en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que acercaba a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy en día podemos decir lo mismo. He aquí Cristo, el Cordero de Dios, que ha quitado tus pecados y mis pecados. Aleluya, qué profundo. Y voy a seguir con el estudio porque no estoy predicando. Vamos a bajar un poquito. Segundo, el pacto es personal. El pacto es personal. El conocer a Dios no será de segunda mano, sino personal, individual y por experiencia. Lo voy a repetir, el pacto es personal. El conocer a Dios no será de segunda mano, sino personal, individual y por experiencia. Hebreos 8:11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y cómo? A través de su revelación. Por eso no necesitamos otro mediador, no necesitamos a alguien que intercede por nosotros ante el Padre, que recibe una palabra y nos lo entrega a nosotros como si fuera el mediador entre Dios y los hombres. No, hay solamente un mediador, que la Biblia dice en Hebreos, es Cristo Jesús, y Él es nuestro sumo sacerdote, y encontramos la suficiencia en Cristo Jesús. Entonces Él está expresando que el pacto es personal. Bajo el viejo pacto podía uno dedicarse a cumplir la ley sin conocer personalmente a Dios, al Señor, porque aun cuando fallabas, usted podía sacrificar un animal por cobertura de sus pecados. Pero bajo el nuevo pacto, conocer al Señor es la esencia misma del pacto. Porque acuérdate que en las religiones de la antigüedad la popularidad de los sacrificios podía fomentar muchos extremos y excesos. La gente podía pensar que lo único que tenían que hacer para agradar a sus dioses era ofrecer el sacrificio, sin importar cuál fuera su propia actitud o corazón a hacerlo. Pero Cristo es el sacrificio perfecto y completo, y su sangre solo puede perdonarte si entras en una relación con Él. Y por ende, lo que el autor está diciendo, para tú poder entrar en una relación con Dios, tienes que primero entrar en un entendimiento claro y completo y una relación con Cristo Jesús, que es tu mediador y te lleva al Padre. Y tercero, escucha bien, número uno, como dijimos, el pacto es completo y no parcial. Segundo, el pacto es personal. Y tercero, el pacto es transformativo. Antes eres justificado a través de la ley y de tu cumplimiento del mismo, a través de sistemas ceremoniales, y ellos tenían todos unos rituales y ceremonias, y tú, sin tú mismo importar, y tú mismo te imponías ciertas prohibiciones. Y detengámonos ahí por un momento, porque usted puede tal vez pensar: wow, mira a esta gente, tanto pacto, tanta ceremonia, que ellos se creen, esto es salvación por obra. Mi amada iglesia, muchas veces nosotros entramos en estas mismas situaciones cuando nosotros tratamos de adjudicarle a la salvación unas restricciones y unas prohibiciones. Y entiéndeme bien, porque no es que yo le estoy diciendo que nosotros debemos de vivir una vida separado de Dios, vivir como nos dé la gana, porque la realidad es que el fruto de nuestra redención es nuestra santificación, y la Biblia es clara en eso.
que nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para obras, en lo cual Pablo dice en Efesios que serán manifestados en los postreros días. Entonces, fuimos creados para buenas obras, no para adquirir la salvación, escucha bien, sino porque ya hemos obtenido la salvación. El resultado normal, innato, el resultado que debe de fluir normalmente o naturalmente de nosotros son obras buenas, son frutos en ese sentido. Entonces, no soy salvo por obras, pero por los frutos os conoceréis. De ninguna forma yo estoy tratando de decir que no hay ciertas cosas que nosotros debemos seguir. La diferencia es lo siguiente: yo no impongo las prohibiciones. Yo no soy el que estoy tratando de trabajar más fuerte para de alguna forma agradar a Dios, sino que como Cristo ya vive en mi corazón, naturalmente debe de salir esto. Me explico de esta forma para que la gente no me malinterprete en esto, porque puede que haya algunos carnales que digan, pues, qué bueno, puedo hacer lo que me dé la gana y ya yo soy salvo. Jamás. La Biblia no es claro. La Biblia inclusive declara que no eres salvo, no eres redimido, no. Pero sí tenemos que entender la importancia, porque muchas veces la gente se convierte y le damos un libro. Haga esto, no haga esto, haga esto, no haga esto. Y si hace esto y no hace esto, entonces usted va a asegurar su salvación. Suena más como salvación por obras en ese sentido, pero a la misma vez tenemos que entender, mira el concepto de la vid verdadera en Juan, cuando él dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, ¿ok? Y él dice, hay tres cosas que tú vas a hacer si tú te mantienes conectado a la vid, como pámpano, como ramas: producir fruto, más fruto y mucho fruto. Usted lo puede ver en Juan capítulo 14 cuando usted lo ve. Entonces, pero mira lo que está diciendo, porque esto es lo interesante, que los pámpanos, las ramas, no producen el fruto. Porque cuando usted ve un árbol, somos tal vez tentados a pensar que las ramas son lo que producen el fruto. Pero interesante, si usted corta una rama, imagínate una rama en el piso separado de la vid, tratando de producir fruto, empujando, tratando, imposible. Por eso él dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué le está diciendo? Y él sigue diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, es un concepto agrícola donde él está hablando que si yo corto una rama de la vid o del árbol y lo tiro, ¿qué hace? Se seca, se muere, y lo único que se puede usar es para fuego. Entonces, una rama separada de la vid jamás podrá producir fruto. Entonces, lo que produce fruto no es los pámpanos, no son las ramas, sino la vid, que es Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Lo que él está diciendo, que conectado a él es que nos da la habilidad de poder producir el fruto necesario. Separado de él no podemos hacer nada. Y por eso yo puedo acercarme a texto que dice, sé santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. La santidad no fluye de nosotros, no fluye de una lista, de no hablar malo, de no ver películas malas, de amar a todo. No, la santidad no fluye de esa lista. La santidad fluye de una relación y una conexión con Cristo. Y cuando yo estoy conectado a Cristo, naturalmente fluirá de mí santidad, fluirá de mí frutos dignos. Pero cuando nos acercamos a esto y habla acerca de que es transformativo, está hablando acerca de que nos transforma el hecho que estemos conectados al autor del pacto, que es Cristo Jesús. Entonces ya yo no tengo que imponerme ciertas prohibiciones, porque eso es lo que hacían los judíos del Antiguo Testamento, y todos nosotros sabemos que hemos tratado de imponernos ciertas prohibiciones tratando de ganar el agrado de Dios. Sabemos que no dura por mucho tiempo. Entonces, cuando yo digo que el pacto es transformativo, yo estoy hablando acerca de la obra de Cristo en la vida de los pámpanos, en la vida de las ramas, y nuestra tarea de mantenernos conectados a Cristo en ese sentido. Entonces, la justificación no se logrará sino por una transformación interna según el nuevo pacto, tan profunda que su naturaleza automáticamente se va a conformar a la vida de Cristo. Lo que hemos estado hablando, cuando yo entro en una relación, cuando yo me encuentro con Cristo, entonces la justificación no se logra a través de sacrificio de animales, de aguantar los rituales, ni la costumbre, ni nada de eso, sino de entrar en una relación, y automáticamente de mí, por esta conexión, me voy a conformar a la vida de Cristo. Y esto, mis amados que me escuchan y audiencia que me oye, esto se llama el milagro de la regeneración. Ese avivamiento interno que ocurre cuando pasamos de la vida a la muerte en nuestra conversión. En sí, esto es lo que se llama el nuevo nacimiento.
Nuevo en todo aspecto, en mi hablar, en mi actuar, en mi acción, reacciones, deseos, inclinaciones, vestimenta, en todo aspecto. Tiene que ver una novedad, tiene que ver una nueva vida, tiene que ver fruto de esa nueva vida. Y esto es lo que Pablo quiso expresar cuando él escribe en Gálatas 2:19-21. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Note su enfoque cristológico. O sea, Cristo, Cristo, Cristo. En todos los versículos, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Una vez más, recibimos la gracia de Dios o desechamos la gracia de Dios basado en nuestra relación con Cristo Jesús. Hoy en día las personas quieren venir a la cruz, pero no quieren subirse a la cruz. Quieren venir a la cruz, pero no quieren cargar la cruz. Y esto es bíblico. Pablo lo dice. Él dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. La gente quiere venir a la cruz, pero no quieren subirse a la cruz. La Biblia también dice que nosotros, Jesús hablando, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. La gente quiere venir a la cruz, pero no quieren cargar la cruz. Las personas quieren la salvación, pero muchas veces no quieren a Cristo. Quieren cambios, pero sin una nueva vida. Quieren a Cristo como Salvador para obtener todas las lindas bendiciones que eso provee como hijo. Queremos a Cristo como Padre, Dios como Padre, Cristo como Salvador para obtener todas las lindas bendiciones de ser hijo, pero no quieren a Cristo como Señor, porque esto demanda sumisión a su palabra, a su voluntad y servicio a Él como un siervo. Entonces, cuando nos acercamos a esto, el concepto del pacto, esto es lo que nosotros queremos dejar a entender. La Biblia es nuestra espada, el todo de lo que es el cristiano. Y yo espero que este estudio haya sido y haya servido de gran bendición, de edificación. Y como hemos estado hablando, que pueda seguir creciendo. Esperamos verte la semana que viene. Por favor, escucha bien, fundamentos. Esperamos verte la semana que viene mientras continuemos este estudio. Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida.